Bien, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos esta mañana a este culto en la casa del Señor para darle honor y gloria a través de nuestra adoración y también, sobre todo, de nuestra relación con la palabra escrita. Pues esto es precisamente la garantía de que hemos de seguir en el camino, en el buen camino. Aquel que abunda en el conocimiento de la palabra y aquel que pide a Dios fuerzas para aplicarla a su propia vida. Estamos en la carta a los Romanos, estamos en el capítulo 8 y estamos en un tema que ya es esencialmente de carácter muy práctico, porque nos habla de la cuestión de nuestra vida, cómo vivimos. Y lo resume, como hemos leído ya, lo resume con dos frases, que básicamente hay dos maneras de estar en este mundo, de llevar nuestra vida. Una es la que él llama la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, naturalmente, esta vida que significa la vida de obediencia y respeto a la ley y a los mandamientos de Dios. Y la otra manera de vivir es la vida según la carne. Y aquí tendremos que explicar algo más de lo que esa palabra, particularmente la palabra carne, nos significa, puesto que también hay algo de confusión a veces, no solo en ella, sino incluso en la primera, la vida en el espíritu y la vida en la carne, tienen una posibilidad de varias interpretaciones y de sacar conclusiones o lecciones más o menos acertadas. Y yo creo que es bueno que enfoquemos sobre esto y comprendamos que no es nada difícil lo que significa, lo que quiere decir el apóstol Pablo en esta cuestión de la vida en el espíritu o la vida en la carne. En realidad, de lo que tenemos aquí es en dos formas opuestas, dos formas enemigas, antagónicas de vivir. Y dentro de ellas, naturalmente, hay grados, hay matices, hay una serie de variables, pero básicamente la vida en el espíritu equivale a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, en la cual está contenida la voluntad de Dios. A veces se puede decir, y yo he oído hablar muchas veces, simplemente de la voluntad de Dios. Uno dice, bueno, vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, es verdad, la voluntad de Dios, esa es la cuestión, pero la voluntad de Dios solamente la podemos conocer a través de su palabra. Ahí tenemos una diferencia grande con muchos que pretenden conocer la voluntad de Dios independientemente de la Escritura, a través de pensamientos, a través de supuestas revelaciones, a través de, como si fuera una especie de instinto que le permite a uno captar lo que es la voluntad de Dios, pero fuera de la Biblia. Y eso no puede ser. Vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios según ésta se refleja en las Escrituras. No hay otra fuente de inspiración, de conocimiento, de instrucción, de dirección para nuestra vida
que no sea la Sagrada Escritura. Y esto es fundamental, porque en el mundo de hoy, en este tiempo, se han multiplicado los grupos o los sectores de la Iglesia cristiana en donde la palabra escrita ya no tiene tanta importancia como nosotros queremos darle, como tiene, sino que en esos muchos grupos pues hay algo así como otro tipo de inspiración u otro tipo de revelación de aquellos que pretenden tener una especie de comunicación directa con Dios que no pasa por la Biblia. Y esto puede llevar a resultados muy negativos, catastróficos incluso, porque vienen los excesos de lo que la Biblia llamaba los falsos profetas, ya desde el Antiguo Testamento. Los falsos profetas eran aquellos que hablaban en el nombre de Dios sin que Dios les hubiera hablado a ellos, sin que Dios les hubiera enviado, sin tener delante de ellos ningún texto, ningún mensaje, nada, sino su propia imaginación. Y esto es uno de los problemas modernos. Parece mentira, ¿verdad?, que después de tantos siglos rebrote otra vez esa manera de referirse a Dios y de comunicarse con Dios que no tiene referencia en las Escrituras. Nosotros, hermanos, tenemos efectivamente una relación con Dios que es espíritu y que se manifiesta en la persona de Jesucristo, el Mesías, el cual nos ha librado del pecado y de la muerte, pero todo eso lo sabemos a través de las Escrituras. Esa es la autoridad. Nosotros no podemos aceptar otra autoridad más que la de la Escritura. Librémonos siempre de aquellos sistemas, aquellas interpretaciones del cristianismo que se refieren a lo que espontáneamente a alguien le viene a la cabeza, que puede ser de muchos tipos, afecta a muchas cosas, puede afectar al camino de salvación, puede afectar a la conducta diaria, puesto que muchos de esos falsos profetas inventan cosas que son pecado y cosas que no lo son, aunque la Biblia diga lo contrario. Es decir, tienen ellos una especie de reserva de conocimientos, tienen una especie de bagaje de ciencia espiritual que la van predicando y la van esparciendo por todas partes. El apóstol, todos los apóstoles, el apóstol Pedro y Juan y todos los apóstoles y Pablo, en sus escritos atacan esta cuestión. La atacan, es lo que llamaríamos los falsos profetas, que ya vienen desde las antiguas páginas del Testamento del Viejo Pacto. Y por lo tanto es importantísimo que nosotros nos guardemos y vigilemos las enseñanzas extrañas que hoy día más que nunca se han multiplicado, porque los medios de comunicación son enormes. En las redes como Internet y otros, pues hay de todo. Hay de todo. Y uno tiene que andar con mucho cuidado porque te arrastran, tienen una destreza, una inteligencia para presentar las cosas de manera que parecen lógicas y que incluso parecen bíblicas. Y se refieren a todo, a la doctrina de salvación, a la cuestión de la perseverancia, a la vida eterna, a qué significa la santificación. Y ahí es donde pueden entrar tantas cosas, nuevas prohibiciones, nuevos
nuevos pecados incluso. Es decir, una especie de temario en donde ellos, estas personas, estos falsos profetas que andan invisiblemente por las redes, pues resulta que nos ponen ahí un catálogo delante de cosas que son obligatorias o cosas que están prohibidas, de las cuales la Biblia no dice nada. Y se refiere mucho a nuestra manera de vivir corrientemente, incluso a veces de cuestiones sencillas, que incluso pueden estar más o menos bien, convenir más o menos, pero que no figuran en la Biblia como si fueran el gran pecado o los grandes pecados que pueden condenar a alguien y que hoy día pues se van extendiendo. Podría poner ejemplos de esto. De esto que en la Biblia aquí se dice que no hay ninguna condenación, al principio de Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Jesús el Mesías. Eso es una demostración muy clara, muy directa, de que nuestra comunión, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús el Mesías, es suficiente garantía. Digan lo que digan en otros ámbitos. Esto es suficiente garantía para que podamos vivir en la tranquilidad, en la paz, de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Y además que cuando hablamos del pecado, en esa palabra solamente cabe aquello que expresamente la palabra de Dios dice que es pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios, de la ley, podríamos decir, de la voluntad divina, porque cuando usamos la palabra ley no hemos de pensar solo en los 10 mandamientos, no hemos de pensar en el conjunto de la ley de Moisés, sino en aquello que de alguna manera en la Biblia se expresa como la voluntad divina, lo que Dios quiere o lo que Dios no quiere. Claro que eso está concentrado de una manera directa en los llamados 10 mandamientos, los 10 postulados o enseñanzas donde se reúne la esencia de lo que es necesario hacer, cómo hay que vivir para agradar a Dios. Pero eso, recordemos muy bien que esos mandamientos, esa ley resumida en los 10 mandamientos, el Señor Jesucristo, y lo hemos dicho muchas veces, la vuelve a resumir. De manera que ahí tenemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos los libros de Génesis, Éxodo, de todo, Deuteronomio, Levítico, todos esos libros. Ahí hay cientos de mandamientos y cientos de prohibiciones. Luego vienen lo que llamamos los 10 mandamientos. Y ahí ya solamente son 10. Y luego viene el Señor Jesucristo y lo resume en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y todo es lo mismo, porque de ellos se desprende luego la aplicación práctica. Si el Señor me manda que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, pues no hace falta que me diga no robarás, no levantarás falso testimonio. Es decir, que está bien que lo diga, pero
Pero el Señor Jesucristo quiere que pensemos por nosotros mismos, porque los 10 mandamientos se podrían convertir en 10, en 100, en 1000, si vamos buscando cada aplicación que podría tener esa forma de hablar en el decálogo. Y por lo tanto no hace falta. Amarás al prójimo como a ti mismo, o también lo que no quieras que hagan contigo no lo hagas tú con el otro, o de la manera como quieres que te traten tu prójimo, también trátalo tú a él, porque eso es una regla tan extensa, tan amplia, donde cabe todo. Y esto es lo que realmente se va a llamar andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y lo contrario se llama estar en la carne. Estar o andar en el Espíritu, andar quiere decir vivir en comunión con el Espíritu de Dios. No tanto la letra, puesto que la letra es algo fijo y a diario el ser humano inventa nuevas formas de hacer el daño, el mal contra Dios y contra el prójimo. Y por otra parte tenemos eso, el andar en el Espíritu, lo cual significa tener una comunión con Dios, un conocimiento de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, saber qué cosas le agradan y qué cosas le disgustan. Y ahí es donde también entra ese resumen de los 10 mandamientos, ¿verdad? Es decir, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De manera que el apóstol Pablo, en este capítulo 8, entra en esa cuestión y dice en el versículo 8 que así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne significa vivir de acuerdo con principios, con las reglas propias de la naturaleza humana pecaminosa, no regenerada, aquella que simplemente toma sus principios no de la palabra de Dios, sino de el ambiente en que vive. Vivimos en un ambiente, vivimos en una sociedad, con unas costumbres, con cosas que les parecen normales, y realmente para satisfacer pues determinadas tendencias y deseos o ambiciones, etcétera, y eso es vivir pendiente no de Dios, sino de lo que a uno le complace, lo que a uno le gusta, y eso es estar en la carne, como dice el versículo 8, Romanos 8:8. Pero eso no es fundamento para poder agradar a Dios, porque el que vive conforme a la carne, pues se aleja de las cosas del Espíritu. Ya he dicho varias veces que en esa palabra carne no hemos de entender solamente el cuerpo, sino todo aquello que viene de la voluntad humana cuando ésta no ha sido regenerada. La voluntad humana que no tiene en cuenta la voluntad de Dios. Por lo tanto, vivir en la carne es como vivir para uno mismo. Yo creo que es la mejor forma de que lo aclaremos. Vivir para uno mismo prescindiendo
de cualquier regla que venga de Dios, de cualquier mandamiento que venga de lo alto. Y naturalmente lo que eso viene a desembocar en una forma de vida en la que normalmente pues se busca el bienestar y el placer, y se busca pues simplemente diríamos halagar nuestros propios sentimientos, donde lo principal, la figura principal es yo mismo. Uno vive para sí mismo, y vivir en la carne es vivir para uno mismo, y uno piensa en su futuro, o en su pasado, en su presente, en sus aficiones, en sus distracciones, en aquello que le da placer, etc. Podríamos poner cosas muy variadas en las que no entra nunca el pensamiento de Dios. Por eso fijaos en una cosa, hoy día tenemos una gran cantidad de organizaciones que quieren hacer el bien al prójimo, a los que están mal, a los que sufren, a los que pasan hambre, a mucha gente. En sí misma esa actividad no es mala, naturalmente que no. Son personas que tienen una delicadeza hacia el prójimo, hasta cierto punto. Porque eso no es lo mismo que el amor. Que el apóstol Pablo se cuida muy bien en un pasaje que todos ya conocéis, en 1 Corintios 13, en decir, ojo, que no es lo mismo el amor de Dios derramado en nuestros corazones, eso no es lo mismo que el dar ayuda a la gente que lo pasa mal. No es lo mismo. Y os acordaréis de 1 Corintios 13, cuando dice, y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Fijaos, si repartiera todas mis posesiones. Hay gente muy, muy, muy rica en el mundo que da mucho, contribuye mucho a las obras de caridad. Muy bien, magnífico, estupendo. Sin embargo, una gran mayoría de ellos lo hacen no pensando en Dios para nada. En el resto de su vida no tienen en cuenta a Dios. Pero hay ahí un impulso a hacer esto. Dice, incluso dice, si fuera necesario entregar mi cuerpo. Aunque dice aquí para gloriarme, esta traducción es interesante, porque puede ser también aquel que efectivamente se entrega en grandes proyectos, en lugares difíciles del mundo, y allí hasta incluso su cuerpo puede enfermar, puede debilitarse, puede llegar a morir en esa tarea, pero puede estar haciéndolo, según esta traducción, para su propia gloria, una especie de mérito que se puede buscar con esto. De modo que no se trata simplemente de hacer el bien, sino de hacerlo para la gloria de Dios, para beneficiar la causa del Evangelio, para beneficiar la propagación de la verdad de salvación y de regeneración que contiene la palabra de Dios. Por eso, en 1 Corintios 13,
está hablando del amor. Y fijaos cómo lo define cuando dice que el amor es sufrido, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Esto es el amor. Lo contrario de esto es el pecado. Lo contrario de esto es el andar en la carne. El andar en la carne. Y por eso el apóstol dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y eso hay que leerlo a la luz de 1 Corintios 13. Los que viven de esa manera, que no tienen en cuenta para nada lo que es esa vida en la carne, pues están fuera del camino de la verdad. Porque el amor es otra cosa. Tened en cuenta que estamos hablando del amor en la forma más depurada, en la forma más perfecta de todas, el amor de Dios y el amor a Dios. Es sufrido, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pues eso es vivir en el Espíritu. Aunque no pongamos otras reglas. Es más, todo esto está contenido en los 10 mandamientos, por supuesto. Todo esto está contenido en los 2 mandamientos del resumen que hace el Señor Jesucristo. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la manera de entender, cuando leemos en Romanos 8, qué es eso de la vida, vivir en la carne o vivir en el Espíritu. No hay ningún misterio en esas expresiones. Estamos hablando de estas cosas. De estar sujetos o de estar, diríamos, dentro del camino que la esencia de la divinidad y de la ley de Dios nos están enseñando. Fijaos que eso es perfecto y eso es infalible. No hay que recurrir, por lo tanto, a revelaciones especiales. Porque yo he oído a muchos hermanos y hermanas a veces que están como debatiéndose, yo cómo puedo saber la voluntad de Dios. Y tienen un problema con eso, porque están pensando que algún momento les vendrá una iluminación, que en algún momento pasará algo, sucederá algún incidente, que eso será la voluntad de Dios, o eso les encamina a la voluntad de Dios. Y eso no es así. No es así. Aunque existe la providencia divina, claro está, que puede intervenir para cortarnos el camino malo por donde queríamos ir, o hacer que suceda alguna cosa para que no tomemos una decisión o tomemos la contraria. Eso es parte de la providencia de Dios, también juega en este terreno. Pero el conocer la voluntad de Dios es lo que estamos diciendo desde hace un momento, es conocer el verdadero significado del amor a Dios, el amor suyo a nosotros y nuestro amor a Él, y el amor del prójimo también a nosotros y de nosotros a Él. Es una cuestión de poner en el centro de todo esa palabra amor, agape,
en que encontramos la plenitud de nuestra relación con Dios. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Dice, y esto de una manera muy gráfica, cuando dice en el versículo 9, Romanos 8:9, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Porque se ha producido en nuestro nuevo nacimiento, en nuestra regeneración espiritual, en ese acto de Dios, en que Él vuelve para tener comunión con nosotros. Como dice aquí, vivir. Vivimos con Dios. Si el Mesías, dice el versículo 10, si el Mesías está en vosotros, el cuerpo, dice aquí, a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Es decir, que en lo que se refiere a nuestra vida física, eso, si no tenemos ese Espíritu de Dios que ha venido a habitar en nosotros de una manera incomprensible para nosotros. No hay definición, porque no es una cuestión material. Que Dios está en nosotros, eso ha venido a través de la palabra, como la fe. La fe viene a través de la palabra. Al final vamos a parar todos a la Escritura. Todo viene a resumirse en la Escritura. No tendríamos conocimiento de Dios, no sabríamos lo que es la presencia de Dios en nuestra mente. En nuestra mente, pero hablemos claramente, porque se puede usar la palabra corazón, entrañas, todo lo que queramos, pero la Biblia lo que está hablando es de la mente. La mente es no solamente el órgano físico del cerebro, sino todas las funciones capaces de desarrollarse a través de nuestra mente, como se habla también de la mente de Dios, el pensamiento y la voluntad. Pues eso es lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nosotros, de tal manera que podamos andar, caminar, vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Por lo tanto, dice el versículo 10, si el Mesías está en vosotros, ¿qué quiere decir estar en nosotros? No nos imaginemos pues una sombra que viene y se funde con nosotros. No es eso, no tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas espirituales, invisibles, intangibles. Estamos hablando de la presencia de Dios en nuestra mente a través de las Escrituras. La Escritura es la base de todo. Una persona que nunca haya tenido en sus manos la palabra escrita, que nunca haya leído nada, ni oído nada, es imposible que tenga un concepto de Dios de acuerdo con esta Escritura misma. No se puede sacar de otro modo. Los antiguos paganos sacaban sus conocimientos de Dios de donde podían o querían, del universo, de la creación física, del propio ser humano.
creaban a Dios en su mente, creaban a Dios de acuerdo con lo que era el ser humano. Como diciendo, si nosotros somos así, pues Dios es así, pero más poderoso, más grande, pero es igual que nosotros. Y tenemos toda la mitología griega y romana, en donde los dioses estaban diseñados y estaban figurados como seres humanos, incluso con las pasiones y pensamientos y deseos de los propios seres humanos. Era una proyección del ser humano hacia las cosas eternas, desconocidas. La Biblia no es así, la Biblia es al revés, porque dice, no, Dios es primero, Dios es el que es, está manifestado en la palabra escrita, y Dios viene a nosotros, nos regenera, pone su espíritu en nosotros, de manera que nosotros volvemos a estar de acuerdo con la imagen de Dios. Somos, porque así fuimos originalmente creados, a la imagen y la semejanza de Dios. Y eso se perdió en el pecado original, pero Dios lo restaura en lo que llamamos la regeneración, el nuevo nacimiento, en que Dios viene de nuevo a nosotros, para que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras acciones estén gobernadas por ese principio que el apóstol nos explica en 1 Corintios capítulo 13, el amor. El amor al prójimo, la abnegación propia, el sacrificio propio en favor de otro, pero siempre dentro de lo que es la voluntad divina. Así que, como dice, si el Mesías está en vosotros, Romanos 8:10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Fijaos, vivimos, pero estamos muertos por el pecado. ¿Qué quiere decir que el cuerpo está? Pues quiere decir que no solamente el cuerpo en el sentido material, sino lo que se llamaba aquí antes la carne, o también si se habla de la vieja naturaleza o del viejo hombre. Todo eso es lo mismo. Nos está diciendo lo que somos antes y después. Antes y después del encuentro con Dios, del arrepentimiento, de la fe, del conocimiento de las Escrituras y a través de ellas de la voluntad de Dios. Y por eso, fijaos en esta frase tan importante, si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, o sea, sigue como estaba, pero el espíritu vivo a causa de la rectitud, justicia, dice aquí, de la rectitud de Dios, a causa de la rectitud de Dios. El espíritu revive, nuestro espíritu, que originalmente Dios puso en la primera criatura humana que Él hizo, y en la segunda, Adán y Eva. Así que el cuerpo muerto en el sentido de que estamos vivos, nos movemos físicamente, pensamos, actuamos, etc., pero es una vida que no es la completa. Y aquí le llama que el cuerpo está muerto. Muertos que andan, y muertos que trabajan, y muertos que hablan, pero espiritualmente muertos. No hay vida real, verdadera, del Espíritu de Dios. Y por eso el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó, versículo 11, de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que vive en vosotros. ¿Ves? La segunda parte de la cuestión. Estamos muertos, pero hay no ya una posibilidad, sino hay una certeza de que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, el Espíritu vive en cada uno de nosotros, entonces Dios el Padre, que levantó al Mesías de entre los muertos, corporalmente muerto, vivificará también vuestros cuerpos mortales. La doctrina de la resurrección del cuerpo y el saber que nuestro cuerpo, aun cuando va a sufrir la muerte, sin embargo, en el plan de Dios de toda la obra de redención, también entra la resurrección, porque Dios nos creó como en cuerpo y en espíritu, y el cuerpo y el espíritu han de revivir. El espíritu, sin Cristo, sin el conocimiento de Dios, está muerto. Tiene que renacer. Y eso es a través de la conversión, del encuentro con Dios, del sometimiento a la voluntad de Dios. Y nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo vuelve al polvo, como se dice en las Escrituras. Nuestro cuerpo tiene una vida limitada, pero Dios lo va a vivificar. El que levantó al Mesías, como Jesús, que murió realmente. El cuerpo, Jesús, su naturaleza humana, murió. Levantó al Mesías de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Y para un cristiano, por eso la idea del morir, pues es una cosa que indudablemente impresiona porque el hablar de la muerte impresiona en el sentido de que para nosotros el hecho mismo y lo que sucede es una incógnita, no sabemos, es un misterio, ¿verdad? Que se siente, que se ve, que en fin, toda la experiencia de la muerte es un misterio. Y en ese sentido, pues claro, es algo que impresiona siempre. Pero aquí nos dice que nuestros cuerpos mortales serán vivificados por el Espíritu que vive en nosotros. Un cristiano cuando muere, su cuerpo termina de realizar las funciones propias, pero queda en nosotros el Espíritu, que es también el Espíritu que Dios creó. Y así el resumen de la vida es esto. Y terminaremos, hermanos, diciendo, por lo tanto, que, claro, si uno vive conforme a la carne, está pues a un paso de la muerte. Porque lo malo es que al vivir conforme a la carne, o sea, despreciando la ley de Dios, no le queda ninguna esperanza de vida eterna. Y va directo a la muerte. Esa es la diferencia entre tener la fe y no tenerla. Y así que vivimos nosotros en esa esperanza, pero si por el Espíritu que Dios nos ha dado, si por Él, a través de Él, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. En esto no hay ningún mérito. Hacemos morir, pero debe ser y gracias al Espíritu. Originalmente el Espíritu de Dios que habita en nosotros también. Entonces ahí es como tenemos el hecho glorioso de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una gran definición. Hijos de Dios
no es una cosa universal. Las criaturas, las personas que Dios ha creado en el mundo a través de los siglos, de razas diferentes, en países distintos, de culturas variadas y todo esto, no reciben, en la Biblia no reciben el nombre de hijos de Dios por naturaleza propia, sino los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso nos lleva a 1 Corintios 13, porque el fruto del Espíritu primero es el amor al prójimo, auténtico, verdadero, sincero y limpio. Y así nos viene a decir, versículos ya 15, 16, 17 últimos que apenas comento porque son bien directos y bien fáciles de entender. No recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción. Es el Espíritu de Dios que nos da también el derecho a ser hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba, que significa Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Toda esta masa que tenemos en este pasaje de asegurarnos la realidad, la verdad y también la sencillez de la salvación y de mantener esa salvación a lo largo de nuestra vida y mirar nuestro último día no con espanto ni temor, sino con esa paz que nos da el saber que somos hijos de Dios y por lo tanto también herederos. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.